Bienvenidos al podcast de Global Diplomacy Leadership. El día de hoy conoceremos un tema que abarca la agenda global, sobre todo de alcance mundial, el Día Internacional de la Mujer. Yo soy la doctora Sofía Morales y durante este podcast estaremos acompañados de la presidenta de Global Diplomacy Leadership, la doctora Denise Morales. Hola a todas y a todos. Gracias a todas y a todos los que nos escuchan en este episodio. Como la mayoría de nuestra audiencia conoce, cada 8 de marzo se celebran los logros de la mujer en los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales. Y también se lleva a reflexionar el camino de la igualdad de género y los retos que se enfrentan hoy en día. Durante este episodio veremos los orígenes históricos de esta gran celebración, el Día Internacional de la Mujer. Hablaremos de su impacto en el mundo diplomático y también compartiremos acciones necesarias para construir un futuro más inclusivo. Recuerden que la igualdad de género no solo es un tema social, sino es un pilar fundamental para el desarrollo y la paz mundial. Para dar introducción al podcast, quiero hacer una breve distinción entre dos grandes definiciones, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. La igualdad de género se refiere a la condición ideal en la que todas las personas, independientemente de su género, tienen los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades para participar en la sociedad, ya sea en la política, la economía o actividades sociales. Además, se garantiza que se otorgue un valor igual a los roles o estatus de todos los géneros, así cumpliendo los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. Como bien se conoce que el progreso hacia la igualdad de género se evalúa frecuentemente, justo para examinar estas brechas de género en áreas claves del desarrollo humano como la salud, la educación y en la participación económica. Por otro lado tenemos el empoderamiento de las mujeres, que es el proceso de cambio mediante el cual las mujeres y las niñas ganan poder sobre sus vidas. El empoderamiento de las mujeres implica, entre grandes cuestiones, tres objetivos principales: permitir que las mujeres ejerzan agencia en el uso de sus derechos, capacidades y recursos para tomar oportunidades, decisiones y elecciones estratégicas. Por otro lado, el empoderamiento de las mujeres implica garantizar el acceso equitativo de las mujeres a los recursos y a las oportunidades. Y por supuesto, transformar los sistemas sociales, económicos e institucionales en los que las mujeres operan. Para que las mujeres estén empoderadas, es necesario avanzar en estos tres componentes. Ahora bien, ya hemos conocido estas dos grandes definiciones que tienen una amplia importancia en este Día Internacional de la Mujer. Es por ello, doctora Morales, ¿nos puede compartir del fondo diplomático y la relevancia internacional del día 8 de marzo? Claro que sí, con mucho gusto. Este 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer y muchos son los esfuerzos realizados para proteger a la mujer tanto en sus derechos humanos, pero también para protegerla contra la discriminación, la violencia y la desigualdad económica. Al respecto, quiero contarte que resaltan varias iniciativas internacionales, entre ellas la iniciativa Spotlight, que es una colaboración entre la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea con el fin de eliminar la violencia de género. Otra iniciativa internacional que resalta es aquella que se llama Plan de Aceleración de Igualdad de Género, que se implementó en todo el sistema de las Naciones Unidas con el objetivo de hacer un cambio político verdadero en este sistema, siguiendo como ejes 4 prioridades. La primera es liderar unificadamente en el sistema de las Naciones Unidas, es decir, que los dirigentes de la ONU defiendan los derechos de las mujeres en cada foro y decisión. La segunda es actuar contra las reacciones negativas proactivamente respecto al respeto de los derechos humanos de las mujeres. Tercero es realizar un impacto coordinado, es decir, de modo que se desarticule la desigualdad sistémica. Y el cuarto punto es proteger a las defensoras de derechos humanos.
Es por ello que el Día Internacional de la Mujer es el origen de la conmemoración que se habla de principios del siglo XX, por estos movimientos laborales y feministas en Europa y Estados Unidos, como eventos claves también de trabajadoras en Nueva York en 1908, donde se hablaba justamente de condiciones laborales, salarios justos y el derecho al voto. Entre grandes rasgos, en 1910, donde había una conferencia internacional de mujeres en Copenhague y se propuso establecer un día anual para conmemorar estas luchas. Y por supuesto que en 1975, como bien lo mencionó, las Naciones Unidas oficializó el Día Internacional de la Mujer como parte del Año Internacional de la Mujer, reforzando así su carácter global, y desde entonces cada año se elige un tema central que se enfoca en actividades y reflexiones de ese día, como la igualdad en el trabajo, el acceso a la educación o la erradicación de la violencia de género. Este día no solo es un momento para celebrar, también es un momento donde muchas mujeres en todo el mundo se unen para alzar la voz por las injusticias que se persiguen o para fomentar un cambio real hacia un mundo más equitativo. Doctora Morales, si me permite, le voy a compartir unos datos muy importantes en el sector económico sobre las mujeres. Claro que sí, adelante. Basándonos justamente en las acciones de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como en los estudios que ha hecho ONU Mujeres, nos habla que las mujeres representan más de la mitad de la fuerza laboral en los bancos, por ejemplo, que se ocupa el 23% de cargos ejecutivos. Esto quiere decir que existen brechas significativas en la salud y en la inclusión financiera en muchas regiones del mundo. Por ejemplo, en África, sobre todo existe una brecha de género del 12%, Oriente Medio un 13% en la titularidad de cuentas. Es importante hablar en temas económicos, ya que los bancos son socios esenciales en la misión colectiva de avanzar en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ya que desempeñan un papel importante para cerrar la brecha del financiamiento, sobre todo que se cree que son 360.000 millones de dólares para la igualdad de género. Durante varios estudios económicos se ha visto que las mujeres emprendedoras enfrentan una brecha global de crédito de 1.5 billones de dólares, a pesar de que las evidencias demuestran que son clientas de bajo riesgo. Por ello, existen encuestas anuales de Corporación Financiera Internacional, de pequeñas y medianas empresas, de propiedad de mujeres para las carteras de préstamo, las famosas pymes, donde han mostrado que las mujeres tienen el liderazgo y la capacidad, y sobre todo las necesidades como cliente para impulsar este cambio, mejorar su desempeño financiero y fortalecer la gobernanza, no solo climática, sino también una gobernanza de género. Los bancos fomentan un entorno laboral sensible al género y pueden también tener beneficios. Sin embargo, actualmente existe una rotación de personal que impide que las mujeres tengan acceso a nuevas formas de financiación. Quiero recordar que hay principios del empoderamiento de las mujeres, y estos principios se basan en el liderazgo corporativo de alto nivel, en tratar a las mujeres y a los hombres de manera justas en el trabajo, tener acceso a la salud, bienestar y seguridad, la educación y la capacitación para el desarrollo profesional, y en el desarrollo empresarial, generar unas buenas prácticas, así como tener iniciativas comunitarias y sobre todo generar una mediación. Todo esto es relevante ya que los servicios financieros y de inversión ayudan a las mujeres, sobre todo a las mujeres emprendedoras. Como lo hemos mencionado, la igualdad de género también se refiere a la condición ideal de todas las personas, independientemente de su género, que debe tener los mismos derechos. El progreso hacia la igualdad de género se evalúa frecuentemente y las brechas de género cada vez son más cortas, pero también cada vez son más grandes cuando se hablan de temas económicos. Por ello, doctora Morales, ¿nos puede compartir la importancia y la relevancia
que cumplen ciertas plataformas dedicadas específicamente a las mujeres y que grandes organizaciones internacionales como las Naciones Unidas han implementado y que hoy en día conocemos que son el pilar para muchas tomas de decisiones, incluso para muchos tratados internacionales. Justamente en este podcast quiero compartirles una situación importante a mencionar, y es que en este año 2025, la conferencia internacional más importante para promover los derechos de la mujer a nivel mundial, es decir, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, cumple su 30 aniversario. 189 países adoptaron por unanimidad este documento en 1995 con una agenda mundial de igualdad de género. Y bueno, les quiero comentar que entre sus objetivos están 12 esferas de interés fundamentales. Las mencionaré brevemente. Se refieren a mujeres y pobreza, educación y formación de la mujer, mujeres y salud, violencia contra la mujer, mujeres y conflictos armados, las mujeres y la economía, mujeres en el poder y la toma de decisiones, mecanismo institucional para el adelanto de la mujer, derechos humanos de las mujeres y los medios de comunicación, las mujeres y el medio ambiente y la niña. La conferencia de Beijing fue el resultado de 5 décadas de avances jurídicos para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Quiero compartirles un dato muy interesante. En esa plataforma, en esa conferencia internacional, asistieron 17,000 participantes aproximadamente, entre delegados de gobiernos, representantes de organizaciones no gubernamentales, representantes de medios de comunicación, así como funcionarios públicos internacionales. Es muy interesante lo que nos está comentando, doctora Morales, ya que ahora voy a compartirles algunos ejemplos actuales relacionados justamente en la plataforma de acción de Beijing que han sido claves en cada uno de los objetivos de manera general. En las mujeres y pobreza, se vio que en la India más de 30,000 mujeres rurales marginadas ahora gestionan centros de trabajo gracias a un proyecto respaldado por el Fondo para la Igualdad de Género. En la educación y la capacitación, ONU Mujeres se ha visto que apoya programas educativos que promueven la igualdad de género y sobre todo capacita a docentes y a estudiantes para combatir estereotipos de género. Y hablando de violencia contra las mujeres, en América Latina se implementó políticas para combatir la violencia de género, como la firma de proyectos de ley en Chile para garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. Y hablemos del empoderamiento económico con el cual iniciamos este podcast. Se vio que en Ruanda más de 350 agricultoras han recibido capacitación técnica agrícolas y conceptos empresariales que generan un mejoramiento en su calidad de vida. Estos son algunos ejemplos actuales relacionados a la plataforma de acción de Beijing. Y por supuesto se ha visto que los derechos humanos de las mujeres en diferentes parlamentos se trata de garantizar y proteger los derechos humanos a través de los medios de difusión, donde se busca fomentar representaciones no estereotipadas y de mayor participación. Y otra parte fundamental es incorporar la perspectiva de género en políticas ambientales.